Amigos, hola a todos, me llamo Frederick. Y esto no quiero que sea simplemente otro video más en YouTube, sino una conversación grande y honesta, sin pose, sin patetismo, sin el mantra de éxito, éxito, éxito. Pónganse cómodos, quizá estén ahora mismo en el coche, en el gimnasio, en la cocina, en la cama antes de dormir o caminando por la calle con los auriculares puestos. Estén donde estén, este episodio es para ustedes. ¿De qué va este episodio y por qué es importante? Cada vez estoy más convencido de que la mayor megatendencia del mundo hoy es la salud mental. No el blockchain, no el metaverso, no el siguiente hype, sino lo que pasa en nuestra cabeza y en nuestra alma. No es una frase bonita, es ataques de pánico en personas que, en teoría, lo tienen todo. Noches en vela en empresarios y directivos. Burnout en quienes han llevado durante años a cuestas la familia y el trabajo. Sensación de vacío en quienes, aparentemente, han logrado todo aquello por lo que trabajaron 10, 20 años. En este video quiero contarles cómo veo yo mismo el estrés, el miedo, el sentido y la energía. Compartir lo que he aprendido de personas mucho más profundas y sabias que yo. Y sobre todo, no darles respuestas cerradas, sino preguntas que, en el buen sentido, primero incomodan un poco y luego aclaran. Si temas como salud mental, sentido, estrés, salud física y nuestro futuro les importan, quédense hasta el final. Al final les voy a pedir algo muy concreto, que se suscriban al canal y que escriban cómo ha resonado esto en ustedes. ¿Quién soy yo y por qué esto no me da igual? No soy profesor de psiquiatría, ni médico, ni neurocientífico. Me llamo Frederick y como la mayoría de ustedes voy recorriendo mi propio camino, con errores, con aciertos, con proyectos que se han caído, con giros inesperados, con un miedo que muchas veces es más grande que la realidad. No crecí en un mundo estéril y sin problemas. Ha habido etapas en las que me despertaba de noche con la sensación de lo voy a estropear todo. Me daba tantas vueltas a la cabeza que parecía que el corazón se me iba a salir del pecho. Vivía exactamente lo que describió Mark Twain. He pasado por cosas terribles en mi vida, algunas de las cuales sí ocurrieron. Es decir, la mayoría nunca pasó. Y en algún punto entendí que yo mismo generaba el 90% de esas desgracias en mi mente. No es que el mundo se estuviera derrumbando, es que yo miraba mal. Los hechos no eran malos, yo les ponía etiquetas. Entonces empecé a escarbar, en filosofía, psicología, biología, en historias de emprendedores, médicos, mentores. Una parte de todo eso está en este video. Es mi relato personal de cómo veo el estrés, el sentido, la energía y el futuro. Estrés. ¿Enemigo o aparato de entrenamiento? Desde pequeños nos meten miedo con la palabra estrés. Pero siendo sinceros, nuestro cuerpo está hecho en realidad para el estrés. Dentro de nosotros funcionan dos grandes sistemas. Homeostasis. Mantiene estable el sistema, temperatura, presión, etc. Alostasis. Nos prepara para las cargas futuras. Imaginen un gimnasio. Levantan una pesa, rompen fibras musculares. El músculo piensa, este loco hoy ha levantado 10 kilogramos. Tenemos que prepararnos para 15. A lo mejor la próxima vez levanta más. Y el cuerpo se hace más fuerte. Del mismo modo, el estrés agudo y corto es un aparato de entrenamiento para la mente y el cuerpo. El problema no es el estrés en sí. El problema es el estrés crónico, constante, pegajoso, que nunca se apaga. Para eso la evolución no nos preparó. Los hechos son neutros, nosotros los coloreamos. Cuanto más tiempo pasa, más claro lo veo. Los hechos en sí son neutros, nosotros les damos color. Empieza a llover. Una persona. Horrible, todo arruinado. Otra. Genial, aire fresco, menos polvo. El problema no es la lluvia. El problema es que no has cogido paraguas. O que tus expectativas no coinciden con la realidad. En la mayoría de los casos, el estrés es colisión entre expectativa y realidad, multiplicada por nuestra falta de preparación interna. Miedo. ¿Protector o verdugo? El miedo no es un fallo del sistema. Es un mecanismo evolutivo que debe avisarnos de un peligro real. Darnos un pico de energía para actuar, lucha o huye. El miedo útil es, veo una amenaza real. Tengo que movilizarme y hacer algo. El miedo dañino, destructivo, es cuando no hay amenaza inmediata, pero el cuerpo ya está bombeando cortisol y adrenalina.
Y vivimos meses en el modo de ¿y sí? Seguro que probablemente salga mal. Y aquí Mark Twain vuelve a tener razón. Vivimos por adelantado un montón de desgracias que en realidad nunca ocurren. Yo mismo me he pillado en eso miles de veces. En la cabeza, el fin del mundo. En la realidad, un problema difícil, sí, pero que se puede trocear en pasos. La salud mental como megatendencia y la erosión del sentido. Hoy en día, grandes bancos, analistas, think tanks, todos dicen, en el fondo, lo mismo. La principal megatendencia de las próximas décadas es la salud mental. ¿Por qué? Porque la economía básica en muchos países está mucho mejor resuelta que antes. Hay comida, cosas, entretenimiento de sobra, pero cada vez menos sentido. Antes era relativamente simple. Había que sobrevivir, alimentar a la familia, vestirse, tener un techo. Vivías en la lógica. Trabajo, sobrevivo, cumplo mi programa biológico. Hoy entran en escena la inteligencia artificial, los robots, la automatización de todo lo automatizable. Y aparece la pregunta: si los robots van a producir, entregar, atender, si la IA sabe más que yo, ¿para qué debo seguir esforzándome, aprendiendo, creciendo? Estamos resolviendo problemas económicos y cortando al mismo tiempo el sentido, cuando nuestro sentido solo se basa en sobrevivir y consumir. De ahí la ola de burnout, depresión, suicidios, una generación de treintañeros y cuarentones perdidos que, en apariencia, lo tienen todo, pero no quieren vivir. ¿De dónde viene la energía real, si no es del café y los suplementos? He pensado mucho de dónde viene la energía verdadera, no la del azúcar y el espresso. Para mí, la sensación es esta. La energía es un producto del sentido. Claro, está la fisiología, el sueño, la alimentación, el movimiento, las hormonas. Pero miren la vida. Hay personas que, con un combustible mínimo, mueven montañas, y uno se pregunta, ¿de qué están hechos? Tienen los ojos encendidos. No hace falta motivarlos para que se levanten del sofá. Su problema es más bien cómo frenar a tiempo. ¿Por qué? Consciente e inconsciente. Una pequeña empresa interior. Imaginen que su mente lógica, neocórtex, es el director general. Su subconsciente es el encargado del almacén que entrega la energía. El director llega corriendo y dice, «Tenemos que ganar dinero ya». El equipo pregunta, ¿para qué? El dinero son posibilidades y las posibilidades son libertad. Lógicamente suena bien. Pero el encargado, el subconsciente, contesta, la libertad también es responsabilidad. Las posibilidades también son riesgos. Hasta ahora no estábamos tan mal. ¿Para qué cargar con más? Si el subconsciente no ve un sentido profundo en lo que están haciendo, no abre el almacén de energía. Desde fuera esto parece procrastinación, pereza, no consigo arrancar, no tengo energía. En realidad, no hay acuerdo entre consciente e inconsciente. No hay un porqué lo bastante fuerte como para merecer el esfuerzo. Misión, vocación y ese muelle interno. Cada vez creo más que cada persona tiene un encargo propio. Llámenlo como quieran. Vocación, misión, propósito, camino. Hecho, somos todos distintos. Cada uno tiene huellas dactilares únicas, una retina única, una combinación única de talentos e inclinaciones. Si a un creador, o a la evolución si lo prefieren, le interesara la máxima eficiencia, nos fabricaría como tornillos idénticos. Eso tendría sentido si todos tuviéramos exactamente la misma tarea. El hecho de que seamos tan distintos indica que nuestras tareas no son las mismas. ¿Por qué una cuchara no se parece a un tenedor? Porque sus funciones son distintas. Se puede comer sopa con un tenedor y cortar carne con una cuchara, pero es una tortura. Lo mismo con las personas. La máxima eficacia y la sensación de estoy en mi sitio aparecen cuando haces lo que realmente se te da bien. Lo amas. Y los demás lo necesitan. Ahí está la dirección de tu misión. ¿Cómo buscar tu propio sentido sin esoterismo barato? Yo lo veo en varios pasos. 1. Aceptar que nada pasa porque sí. Todo tiene causas. Cada uno tiene su propia constelación de circunstancias. 2. Mirar tus dones y tus inclinaciones.
¿Qué se me dio siempre más fácil que a otros? ¿En qué pierdo la noción del tiempo? ¿Por qué me da las gracias la gente incluso cuando lo hago sin pensar? 3. Preguntar. ¿Qué de todo eso es realmente útil para otros? Toda verdadera vocación, tarde o temprano, lleva al servicio. Servicio no es esclavitud, es lo que haces desde dentro le hace bien a alguien más. 4. Entender. Cuanto más beneficio generas, más energía recibes. Cuando no solo impactas tu propia vida, sino la de decenas, cientos, miles, te llega un nivel de motivación completamente distinto. Para mí, felicidad igual a una sensación profunda de satisfacción con la propia vida gracias a cumplir tu misión. No porque todo sea perfecto, sino porque haces lo que viniste a hacer. Grandes metas como llave para desplegar el potencial. Hay algo importante que he entendido. El potencial de una persona no se despliega por sí solo. Se despliega cuando te marcas metas grandes que dan un poco de miedo. Son claramente más grandes que tu yo actual. Te obligan a crecer, entrenar, cambiar tu forma de pensar, tu entorno, tus hábitos. Si pones el listón bajo, no necesitas esfuerzo. Si lo colocas alto, queda claro que sin entrenamiento, disciplina y nuevas creencias no llegas. Los emprendedores son personas que han convertido lograr objetivos en un hábito. Las personas grandes son aquellas que han sido hechas grandes por su gran objetivo. Cuerpo, salud e inversión en personas. Vamos al cuerpo. Cada vez veo más clara la relación. La forma en que alguien trata su cuerpo suele ser la forma en que trata su vida entera. Imaginen dos fundadores de startup. 1. Idea genial, ojos brillantes, pero casi no duerme. Vive a base de energéticas, comida basura y estrés. Cuerpo blando, ritmo destrozado. 2. También con una idea potente, pero respeta al menos un mínimo de sueño. Se mueve, come de forma más o menos decente, sabe bajar revoluciones y recuperarse. Si no miramos el pelotazo de 3 meses, sino un maratón de 5 o 10 años, tiene más sentido invertir en el segundo. No porque el primero sea malo, sino porque las startups son carreras de fondo, y ahí no tira solo el cerebro, sino la combinación, mente más cuerpo, más energía, más sentido. En mi vida todavía no he visto a una persona verdaderamente exitosa que sea crónicamente apática. Todas las personas que veo como referentes tienen energía. Y no es solo café y genética, es sentido, disciplina y una base de autocuidado. ¿Hacia dónde vamos? Estrés, IA, inmortalidad y autodestrucción. Si soy sincero, no tengo una visión rosa del futuro. El mundo se acelera, se vuelve más complejo, nos ofrece más posibilidades y al mismo tiempo más motivos para el colapso mental. Estamos creando armas capaces de destruir el planeta varias veces, inteligencia artificial que no entendemos del todo, un culto a la juventud eterna y al biohacking donde muchos creen que estamos a punto de vencer el envejecimiento y la muerte. Y aquí viene quizá mi punto más duro. Estoy convencido de que perderemos muy rápido el sentido de la vida si algún día vencemos a la muerte, sin darle al ser humano un nuevo sentido profundo. Steve Jobs dijo, la muerte probablemente es el mejor invento de la vida. Nos obliga a amar mientras hay tiempo, hacer lo importante antes, soltar lo superfluo. Cuando de verdad entiendes que tu tiempo es limitado, empiezas a preguntarte, ¿en qué lo estoy gastando? Si le quitas al ser humano la muerte sin darle un sentido interior, es fácil que se hunda en distracción infinita, consumo e interiormente vacío. ¿Por qué cuento todo esto precisamente aquí, en YouTube? No quiero darles una clase académica, no pretendo ser un gurú, soy simplemente Frederick, una persona que también busca respuestas. Este canal es, para mí, una forma de compartir lo que he ido encontrando, decir en voz alta cosas que son importantes, crear un marco en el que podamos pensar juntos en vez de cada uno por su lado. Creo que este tipo de charlas es uno de los formatos más antiguos y honestos. Igual que antes los alumnos se acercaban a los filósofos a hacer preguntas, aquí podemos hablar de estrés, de salud mental, de vocación, del cuerpo, del futuro con IA, de fe, sentido, burnout. No para resolverlo todo en una hora, sino para despertar su curiosidad por su propia vida. Mi petición para ustedes. Si lo que acaban de escuchar,
les ha tocado, les ha hecho pensar, les ha dado aunque sea una nueva mirada sobre el estrés, el sentido, la energía, la salud, les voy a pedir 3 cosas muy sencillas. 1. Suscríbanse al canal. Para ustedes es un clic. Para mí, es una señal clara de que este tipo de conversaciones largas, honestas y difíciles les hace falta. Cada nueva suscripción dice, Fredrik, sigue, esto no es al vacío. 2. Denle like al video. Los algoritmos de YouTube miran primero los números, no la profundidad del contenido. Un like ayuda a que este episodio llegue a personas que lo necesitan urgentemente, que tal vez están solas con su estrés y no entienden qué les pasa. 3. Escriban un comentario. De verdad se los pido. Tómense 2 o 3 minutos y escriban. ¿Qué les ha impactado más? ¿El tema del estrés? ¿El sentido? ¿El burnout? ¿El cuerpo y la salud? ¿El futuro con IA? ¿La crisis de los 30, 40? ¿Con qué no están de acuerdo? Eso también importa. ¿Sobre qué les gustaría que hiciera un video aparte? Sus comentarios no son solo feedback, son materia prima para futuros videos, un mapa de lo que realmente les duele. Para terminar, no creo en una vida sin estrés, creo en una vida en la que el estrés se convierte en aparato de entrenamiento y no en cárcel. El miedo es una señal y no una condena de por vida. La salud no es una moda, sino una base. El sentido no es una palabra de moda, sino un soporte interior. La energía no viene solo del café, sino de aquello por lo que vale la pena levantarse cada mañana. Si este enfoque les resuena, suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo con personas a las que les pueda ayudar y dejen sus ideas abajo en los comentarios. Me llamo Fredrik. Gracias por haber escuchado hasta aquí.